Pues buenos días. Efectivamente, como pone ahí, soy José Luis Muñoz Romano, soy el jefe de área realmente es de la División de Derechos Administrativos y Relaciones Institucionales dentro de la Dirección General de Memoria Democrática y dentro a su vez de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, para que veáis un poco la importancia de los archivos en cuanto a la procedencia. Soy también archivero del Cuerpo Facultativo de Archivos del Estado. Como dice Enrique, pues prácticamente he pasado por multitud de archivos centrales, desde educación, por fomento, que también era vivienda, justicia, que es donde empecé, lo cual, pues digamos que me permite ligeramente, diría, tener cierto conocimiento en cuanto a los fondos que pueden estar relacionados con lo que se llama, entre comillas, memoria democrática, memoria histórica. No sé si conocéis la página web. Empiezo bien. Bueno, pues decíamos. Pues os voy a dar una charla sobre lo que creo que son los proyectos de gestión, en mi caso documental, diría, porque yo estoy ocupando, como decía antes a Víctor, estoy ocupando una plaza realmente de TAC. O sea, soy del cuerpo de archiveros, pero no sé si sois todos de este ámbito, de biblioteca, gestión documental, no lo sé. El caso es que si estáis preparando posiciones, ya os digo que estéis preparando posiciones para archivero no quiere decir que acabéis en un archivo. Podéis acabar, pues como me ha pasado a mí, llevando la gestión de convenios, el baremo de subvenciones, todo eso os lo voy a explicar ahora. O sea, esto no quiere decir que acabéis, yo qué sé, en la sección consejos, inquisición que había antes a mi compañera Eva, catalogando, sino que puede ser que estéis en otro tipo de actividad que no tiene por qué repercutir en el mundo de los archivos. En este taller, pues en principio lo he estructurado en 4 partes. Primero os quiero presentar las novedades en materia de la ley de memoria democrática, que ya sabéis que se presentó en el 2022, está publicada en el BOE. También una segunda parte con la importancia sobre la ley, lo más importante que yo considero de la ley de memoria democrática relacionado con la gestión documental y con los archivos. La labor que realizamos 2 archiveros, que solamente hay dentro de la Dirección General, dentro de la estructura de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, hay un facultativo, que soy yo, y un ayudante de archivo. Y ya digo que ninguno realiza específicamente labores de archivo, de archivero. Y el actual presente y posible futuro, que sería la última parte del taller. Pues vamos a empezar con la ley. A mí, pues, a ver, el artículo que más me gusta de la ley, no sé si la habéis leído, le habéis dado una vuelta, por lo menos al ámbito de los archivos, ya que estamos en el Histórico Nacional, pero de lo relacionado con materia de archivo, el artículo 9 creo que es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Habla del registro y censo estatal de víctimas. El departamento que asume las competencias en este registro y censo estatal, en la elaboración del registro y censo estatal de víctimas, sería el Ministerio de la Presidencia, ya que tiene la competencia en materia de memoria democrática. El fin que pone ahí es garantizar la efectividad de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y digamos que lo que intentamos es mantener un registro de las víctimas, tal y como apunta el artículo 3.1, que define y categoriza la víctima. Los datos pues serán recabados de archivos, bases de datos documentales, obras de referencia especializadas, así como aquellos suministrados por las diferentes administraciones públicas y organismos y entidades del sector público institucional. Este registro anotará las circunstancias respecto de la represión padecida. O sea, tiene que ir motivado. Anotando si han fallecido, lo de fallecido lo apunto entre comillas, normalmente son ejecutados, fusilados, asesinados, ¿vale? Las desapariciones, el lugar, la fecha, si se sabe, que no siempre se sabe exactamente dónde desaparecieron. O sea, yo os pongo García Lorca por poner un ejemplo que es fácilmente comprensible. Y la fuente de la que procede la información.
Esta información se incorporará de oficio por parte de la Administración o a instancia de las víctimas, familiares de estas o de las entidades memorialistas, que aquí son muy importantes porque normalmente ellos ya han hecho un trabajo previo de recopilación de estos datos. En el artículo 9 también, pues bueno, dice, a partir del registro de víctimas regulado en el apartado anterior, el departamento competente en materia de memoria democrática elaborará un censo público de todas las víctimas de la guerra y la dictadura. Esto es importante porque si os fijáis, ahí pone registro y censo. El registro entendemos que sería una especie de base de datos interna, donde vamos a anotar todos los datos de todas las víctimas que tengamos. Y el censo sería la base de datos pública, lo que se va a publicar en un futuro. También dice el artículo 9 que incluirá este censo tanto a las personas fallecidas y declaradas fallecidas como a los supervivientes que presten su expreso consentimiento. Sin su consentimiento no pueden, o sea, no deben aparecer en ese censo de víctimas. El artículo 25 pues habla del centro documental de la memoria histórica, digamos que viene a desarrollar un poquito más pues lo que ya todos sabemos del centro documental, la finalidad, que es reunir los fondos documentales y bibliográficos originales o copias, testimonios orales y otros bienes que la Administración, la AGE, Administración General del Estado, pueda obtener por cualquier otro medio que así se determine. O sea, de un depósito, una compra, una donación, incluso una transferencia pues desde el Archivo General de la Administración como de otro fondo. El arco cronológico, como podéis ver, se marca entre 1936 y 1978, que esto también es importante porque se amplía hasta la Constitución española, hasta la publicación de la Constitución. Más cosas. La titularidad de gestión pues es estatal, depende del Ministerio de Cultura, con sede en Salamanca, sabéis que hay varias sedes además. Tiene también la consideración, de hecho en el inventario de lugares de memoria democrática, que no sé si lo habéis consultado, en nuestra página web, pues viene también el centro documental como un lugar de memoria democrática creado, generado de oficio, no de parte. Tiene el objetivo, este centro documental, pues de custodiar, hacer accesibles, pues como digo, pues todos los fondos documentales, bibliográficos y el resto de los bienes muebles, pues, por ejemplo, la masonería, que tiene una buena colección, entre 1937 y 1977, incluidos en el Archivo General de la Guerra Civil. Recibirá un ejemplar de los proyectos subvencionados en materia de memoria democrática. Esto es muy importante porque hasta hace 3 años no se sabía qué había pasado con los fondos del Ministerio de Justicia. Sabéis que la Oficina de Atención de Memoria Democrática antiguamente estaba en el Ministerio de Justicia, concretamente en Jacinto Benavente. Pues ese fondo teóricamente se transfirió, pero de estas cosas que pasan siempre, pues casa de herrero, cuchillo de palo, no sabían dónde había recalado. Acabó perdido en un sótano. Y afortunadamente pues se encontró, pues ahora unos 3 años justo, yo creo que al poco de llegar yo, es cuando ya encontramos qué había pasado con esos proyectos subvencionados, que son muy importantes porque ahí viene muchísima información de memoria, sobre todo de sumaciones, fosas y demás. Y esta documentación, en teoría, se ha preparado ahora una transferencia para mandar al Centro Documental de la Memoria Histórica. Los fondos bibliográficos se integrarán en el catálogo colectivo de la red de bibliotecas de los archivos estatales y los fondos museísticos en la red digital de colecciones de museos de España. El Centro Documental de la Memoria Histórica contribuirá a la difusión y divulgación nacional e internacional de sus fondos y de las actividades y proyectos que tengan algo que ver con la memoria democrática. Y se firmará convenios de colaboración con las comunidades autónomas, entidades y fundaciones ubicadas en territorio español o fuera de él. Hay muchísimas asociaciones que han transferido fondos allí al Centro Documental de la Memoria Histórica. Bueno, luego el artículo 26 habla de la adquisición, protección y difusión de los documentos de archivo y de otros documentos con información sobre el golpe de Estado, la guerra y la dictadura. La AGE aprobará un programa de convenios para la adquisición de documentos referidos al golpe de Estado, guerra, represión política. Esto es muy importante porque aquí, por ejemplo, nosotros en la Dirección General de Memoria Democrática también estamos, digamos, orientando
hacia esa política, ¿no?, de convenios con la Administración General del Estado, pues en diversos sentidos, pues desde la OFPRA, que es lo último que se está realizando, desde el Ministerio de Cultura con Francia, pues hasta otros ministerios, pues Trabajo o Interior, que luego hablaré un poco más detenidamente y detalladamente de ello. Los mencionados fondos documentales se incorporarán a este Archivo General de la Guerra Civil, del Centro Documental de la Memoria Histórica o el archivo que así se determine. Y se firmarán, pues como decía antes, pues convenios de colaboración con los centros documentales que transfieran este tipo de fondos desde las comunidades autónomas o desde otras entidades y fundaciones, ¿vale? Más cosas. En el artículo 26 también se habla de una cosa que creo que es muy importante. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, los documentos sobrantes en archivos públicos y privados relativos al golpe de Estado, guerra y dictadura se declaran constitutivos de patrimonio documental, ¿vale? Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para esa protección, inventario de bienes, descripción archivística, catalogación bibliográfica y restauración. Como quiero que sea un poco participativo el taller, ¿pensáis que esto es así? ¿Se está realizando? ¿Se está ejecutando realmente? Veo caras de... Creo que no. No sé si decirlo. Pues efectivamente creéis bien. Los archivos y documentación del gobierno de la dictadura, en particular del jefe del Estado, que se encuentren en poder de entidades privadas o personas físicas, se incorporarán, una vez superados los trámites legales, al Centro Documental de la Memoria Histórica. Vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Pensáis que esto se está realizando y podéis poner algún ejemplo? Esta es fácil. ¿Eh? Los trámites legales, pues realmente tendría que participar el gobierno, meter la horquilla e instar a determinada fundación a que se transfiera esa documentación. ¿Se hace? Pues eso. Derecho de acceso y consulta de los documentos de archivos sobre el golpe de Estado, guerra y dictadura. Veis mucho ese apellido, ¿no?, de golpe de Estado, guerra y dictadura todo el rato, ¿no? Pues se garantiza el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados, así como la consulta de documentos históricos. Esto ha provocado cierta polémica, creo, en el sector, en el gremio de los archivos, porque es como que da a entender que se abre a todo el mundo. Y no es así. ¿Alguien me puede decir por dónde voy? Venga, que es un taller. No, no lo veis. Bueno, pues la solución está en el párrafo. Cualquier persona tendrá derecho a consultar íntegramente la información existente en los documentos que acrediten o puedan acreditar su condición de víctima, pudiendo consultar también los datos personales de terceros que puedan aparecer en dichos documentos con independencia de la fecha. Esto normalmente los archivos, de todas maneras, digamos, lo que ha venido a suceder es que en determinados archivos, especialmente defensa, antes no se facilitaba esa documentación, había que pagar una tasa, una copia de reproducción, y ahora si tú, por ejemplo, estás solicitando una declaración de reconocimiento y reparación personal en la que estás diciendo que tu abuelo, abuela, padre, madre, bisabuelo, bisabuela, fue víctima de la guerra, del golpe de Estado y de la dictadura, pues entonces sí tienes derecho a acceder al documento. Pero derecho de acceso también conlleva derecho de copia. Con lo cual también puedes obtener la reproducción de esa documentación. Y hasta hace 4 días, o sea, hasta la publicación de la ley, pues esto no era así. A ver, el tema es que los campos nazis está muy documentado y muy digitalizado. O sea, sí puedes acceder, pero no va por la ley. No, creo que no. No valdría. Ahí no. Acceso en teoría lo que hay.
en territorio español, es lo que entiendo. Sí, eso sí. Sí, de hecho, o sea, hay base de datos, ahora mismo el Ministerio de Justicia tenía colgado, va a desaparecer en breve, porque nos tenemos que trasladar esa información, pero todo lo que hay de los campos de exterminio nazis está colgado, incluso hay documentación digitalizada. Luego hay otros proyectos a título particular y, por supuesto, también público, en el que se ha publicado muchísima información. Sí puede ser un problema, y por ahí voy, es por los consulados. Pero los consulados sí entran dentro de esta ley. Ahí sí que se puede hacer sin problema. En teoría sí, en teoría sí, en teoría sí, claro. Es, o sea, en la práctica. Y en el AGA, el subdirector del AGA. Exacto. No, pero ya se refería también al exterior. O sea, Alemania, sí, pues España, en la práctica, igual que defensa, defensa también. Ahora mismo tú pides un sumarísimo del Archivo General Histórico de Defensa y alegas que estás solicitándolo por una declaración de reconocimiento y reparación personal y te lo tienen que facilitar. Claro. ¿Qué lo tienen? O sea, también me llegan quejas. Pero eso ya. Más cosas, que este es un artículo muy interesante. Estas personas, pues lo dicho, derecho de consulta, derecho de copia. Están exentos de tasas, de todos los documentos en que sean mencionadas y que vayan a incorporar al procedimiento de declaración de reconocimiento y reparación personal. Fijaros que ahí lo contempla claramente ese artículo 6 de la ley que define, ¿no?, lo que es la declaración, el procedimiento de declaración de reconocimiento. Pues digamos que es la coletilla para poder solicitar esta documentación. Otra cosa, pues es un investigador que quiere acceder a la documentación y no sea por un tema de víctima. ¿Me entendéis? O sea, la coletilla es que tú estás buscando por un abuelo o tal, porque quieres pedir, por ejemplo, esa solicitud de declaración. ¿Vale? La consulta de los documentos generados, reunidos por los diferentes departamentos ministeriales de la Administración, de la AGE, y demás entidades, pues bueno, se rigen por el artículo 57 de la Ley de Patrimonio. Los documentos, lo mismo de la Administración de Justicia, archivos judiciales. En definitiva, pues este artículo menciona que en teoría, pues si tú estás solicitando por que quieres alegar que tu familiar pues, fue víctima de la guerra o de la dictadura, de la represión, pues entonces pues tienes derecho a acceder a la consulta y a la reprografía. Lo mismo con certificados, realización de autocopias, que esto también es una parte importante, que además aquí, afortunadamente, pues bueno, en archivos estatales, pues creo que ya comprende todo, ¿no? Todos los archivos. Antes había un proyecto piloto, pero ahora juraría que ya es general para todos los centros que integran la Subdirección General de los Archivos Estatales. También habla, que esto es importante y que no hace mucho lo han colgado, de un censo de bienes integrantes del patrimonio documental, pues relacionado pues, con los fondos documentales para la memoria democrática. A través de la página, no me ha dado tiempo, pero hay un enlace dentro del CIDA, del Centro de Información Documental de Archivos, donde podéis acceder a los fondos documentales relacionados con la memoria democrática. Aquí pues, puedo ser un poco crítico y decir que prácticamente se ha colgado todo lo que hay, pues del 36 al 78, han dicho, pues es que realmente todas las series documentales tienen relación con la memoria democrática. Meto todo lo que hay en ese arco y bueno, ya está. ¿Es una solución? Bueno, ayuda, pero tampoco es que sea la mejor, realmente. Habría que especificar, habría que tener más gente ahí, pues desgranando un poco los fondos y cuál es el sentido de esos fondos, o sea, series documentales. Fijaos que a este censo se incorporarán los datos correspondientes a los archivos, fondos y colecciones documentales de titularidad pública o privada con documentos producidos, lo dicho, 36 al 78.
los fondos documentales generados por las organizaciones clandestinas y los movimientos de resistencia a la dictadura franquista. Movimientos feministas, de defensa de derechos humanos, o sea, en teoría se deben colgar pues todo. ¿Está todo realmente? Pues todo lo que aparezca en el censo de fondos del SIDA, pues ya digo, de ese arco cronológico, pues sí, está todo, pero... El mantenimiento pues se debe poner a disposición online en la página web, eso lo han cumplido y debe ser con información archivística en acceso abierto también, porque además está descrito, o sea que bien. ¿Que queda mucho por hacer dentro de las descripciones del SIDA? Pues también, queda mucho por hacer. Más cosas. Disposición adicional 10ª, pues bueno, la protección de datos, se limita la posibilidad de supresión de los datos con fundamento al interés público de este tratamiento y en particular el derecho de las víctimas y la sociedad en general, a que se garantice la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de los motivos en que se cometieron las violaciones del derecho internacional humanitario, de violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales de los derechos humanos ocurridas con ocasión de la guerra y de la dictadura. Y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima y el esclarecimiento de su paradero. No estarán sujetos a la normativa de protección de datos los datos correspondientes a las víctimas fallecidas. Aquí no hay nada nuevo bajo el sol, esto es lo de siempre. Muerto no tiene derecho a protección de datos. Disposición adicional 13ª, preservación y custodia de los archivos de las presidencias de los gobiernos democráticos. Este también es muy importante, esta disposición. Según dice ahí, en el plazo de 1 año, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, ¿cuándo se publicó? Estamos a 4. 20/2022 de 19 de octubre. Pues está a punto de... Bueno, pues se llevarán a cabo las acciones necesarias para garantizar el mantenimiento, preservación y custodia de los archivos y cualesquiera otros documentos y bienes de las presidencias del gobierno, elegidas democráticamente desde el 15 de junio de 1977. Este es muy interesante, esta disposición adicional 13ª. La final sexta habla también del acceso a la información pública de los archivos de la AGE, de la Administración General del Estado. Y lo mismo, en el plazo de 1 año, a partir de la entrada de tal, pues el Gobierno presentará a las Cortes un proyecto de ley de modificación de la Ley 968 de 5 de abril sobre secretos oficiales. ¿Se sabe algo de esto? De vez en cuando en la prensa dicen sí, no, vale, bueno, podría, tal vez. Yo estoy en presidencia, no sé nada. Disposición final 8ª. Los efectos de lo previsto en la ley se garantizará a los interesados y a sus herederos el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos y la obtención de copia. Un poco lo que decíamos antes, ¿no? No será de aplicación para los casos previstos en el artículo 27.1 de esta ley, lo dispuesto en el apartado C del artículo 57.1 de la ley. Ya lo hemos comentado. Recuerda, ¿qué decíamos del acceso para familiares de víctimas? Que esos sí tienen acceso, ¿vale? Derecho de acceso y de copia. Importante también sobre la ley de memoria democrática, pues lo que dice ahí a la derecha, el olvido no es una opción para una democracia, tiene por objeto la ley la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática. O sea, quedaros un poco con ese preámbulo, ¿no?, de la ley. Ese objeto de la ley, el reconocimiento de quienes padecieron la persecución o violencia, o sea, esa reparación y reconocimiento de su memoria personal, familiar y colectiva. Y también hay una condena, se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista. Ilegalidad del régimen dictatorial, repudia y condena. ¿Esto realmente a las familias les sirve? Soy crítico con mi propio... Yo, como os decía, una de las funciones que tengo es la búsqueda, ¿lo he dicho? Búsqueda y localización de personas desaparecidas. Gente que está en fosas, exhumaciones. O sea, cada día recibo del orden de 4 o 5 llamadas, a veces 15, otros días 2, pero la media suelen ser 4 o 5 llamadas. Y de las 4 o 5 llamadas os puedo decir que igual 3 nos están poniendo a caldo.
¿Y qué les dices? Pues es que en la dirección general pues hay ahora mismo 10 personas y 4 interinos que les estamos enseñando, que van a durar 9 meses. Así es muy difícil pues poder ayudar. La prensa, esto me lo están grabando, pero en la prensa habrá que cortar, sí. Sale mucho el tema de los presupuestos, que si 14 millones, que si tal, que si patatín, que si han dado 400.000 euros por un lado, que si han dado por otro. Yo lo único que veo es que me han dado un contrato menor que no da ni para 18.000 euros para crear una base de datos que tengo que alimentar yo con otro señor. Dinero, pues o sea, a mí no me llega absolutamente nada. Recursos humanos, pues es que con 10 que estamos haciendo de todo. También no sé a quién le comentaba, pues que creo que a ti, Víctor, lo de 3 jefes de área, pues en plantilla éramos 3 jefes de área, pues ahora solo quedo yo. Y adivina qué estoy haciendo, las funciones de los otros 2. No, así es imposible, es imposible llegar. Estamos por aquí. Más cosas importantes de la ley, pues la verdad, justicia, reparación, la garantía de no repetición. Esto pues se vende, lo he dicho mucho en prensa, esa idea de concordia, de convivencia, de pluralismo político, de defensa de los derechos humanos, pero luego se ha juzgado a alguien. Hay varios procesos por ahí en marcha con la nueva fiscal, pero llegarán a buen término. Pues eso. Todas las leyes del Estado, incluida la ley famosa de amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional. Me quedo con la frase final. Tienen la consideración de imprescriptibles, esos crímenes de guerra, no pueden perder vigencia o validez y no amnistiables. Aquí la fastidiamos, no se pueden amnistiar. Por un lado, imprescriptibles, por otro, no amnistiables. Difícil defensa, ¿no? Ahí he puesto una aclaración porque, bueno, vas leyendo prensa y te van diciendo, luego también quieres consultar a la abogacía, te van diciendo también. Según expertos juristas, la reactivación de una responsabilidad penal que ya ha sido extinguida violaría el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables establecido en el artículo 9.3 de la Constitución española. ¿Se podría modificar? ¿De quién depende esto? Pues es muy complicado. Importante sobre la ley de memoria también, que sitúa a la víctima en el centro. Eso sí es muy importante. Se considera víctima a toda persona con independencia de su nacionalidad. Que haya sufrido, no sé si se acaba de ver porque aquí me equivoqué con el color, creo, individual o colectivamente daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales y menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derecho humano, etc., etc. Durante el periodo del 18 de julio del 36 hasta que entra en vigor la Constitución española en 1978. Definición de víctima, pues eso, la víctima en el centro. Pero veis ahí una foto. Hay que articular todo eso, crear políticas de memoria, búsqueda de toda esta gente que puede estar en una cuneta perdida para que poder situarla y repararla, ya que lo de la justicia parece que no se va a cometer. La definición de la víctima pues viene en el artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática. Las personas fallecidas o desaparecidas como consecuencia de la guerra y la dictadura. Ahí, pues creo que en letras hasta la M. Personas que sufrieron privación de libertad o detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, personas que fueron deportadas, sufrieron trabajos forzosos, internamiento en campos de concentración. La verdad es que es muy amplia, yo creo que es bastante amplia, en comparación con la ley de Zapatero de memoria histórica. Las personas que se exiliaron como consecuencia de la guerra y la dictadura, que sufrieron, padecieron represión económica, represión por razón de su orientación o identidad sexual. Fijaros las mujeres, bueno, las rapadas, que de estas normalmente se conservan muy pocas fotos, porque casi había una orden por ahí no escrita de que no se podía fotografiar este tipo de acciones, y quedan muy pocas fotos. Esta es una que yo creo que es la más conocida.
Personas que fueron depuradas o represaliadas profesionalmente por ejercer cargos y empleos o trabajos públicos durante la Segunda República o por su oposición a la dictadura. También, por ejemplo, por la revuelta de octubre del 34. Yo hace nada he estado preparando 54 declaraciones para el Ayuntamiento de Grado, que creo que el 23 de septiembre me parece que fue el secretario de Estado, para entregarlas en mano. Y los 54 casi todos los cogieron pues porque participaron en la revolución, eran afiliados a la UGT o al Partido Socialista, la Agrupación Socialista del Pueblo, y a tomar por saco, se los cargaron. Tal cual. Niñas y niños sustraídos, o sea, bebés robados, personas que participaron en la guerrilla antifranquista, los famosos maquis, que fueron represaliadas o perseguidas por el uso o difusión de su lengua propia, personas represaliadas expulsadas, también está bastante bien documentada. La Unión Militar Democrática, la verdad es que hay unos cuantos y es un censo fácil, digamos, un listado fácil. Personas que sufrieron persecución o violencia por razón de conciencia o creencias religiosas, pues siempre nos ponemos con el tema de la masonería, pero también me ha llegado una declaración hace nada de un objetor de conciencia en el año 76, que ya también entraría dentro del lote. Como tengo desviado el teléfono, es de esas llamadas que voy recibiendo de ciudadanos, pues que nos van preguntando y que me iban a la podemos haber puesto para sois unos sinvergüenzas. Bueno, pues decía, ¿no? Creencias, siempre se coge el tema de la masonería, pero también están los objetores de conciencia, que por tema, en este caso creo que era un tema de... Era evangelista o no sé qué historia. Testigo de Jehová. Sí, este era testigo de Jehová concretamente. Pues lo pedía y bueno, pues el problema es que el sumarísimo no se conserva en el archivo del Tribunal Militar este que está en Sevilla, tercero, ¿no? Parece que es el tercero, creo. No lo conservan, le han enviado un certificado negativo, no positivo, de custodia, y ahora la única opción, pero porque yo he estado en un archivo central del Ministerio de Justicia, es acudir a ese centro, porque lo recordaba que ellos tienen el fondo de objetores de conciencia, que lo tienen en el CADA. De hecho, creo que había gente del CADA por aquí. Pues si mal no recuerdo, lo tienen en el CADA, pero, ojo, el órgano productor es el Ministerio de Justicia aquí. Y bueno, la última tipología que veo aquí es la de prestar asistencia a víctimas, pues el tema de los maquis, guerrilleros, pues normalmente pues también eran castigados por acogerlos. Se consideran víctimas a los familiares de las personas que padecieron algunas de las circunstancias recogidas en ese apartado, entendiéndose por tales, pues cónyuge de la víctima, descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado. También se consideran víctimas las comunidades, las lenguas y la cultura vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos. Artículo 5 de la ley pues habla de la declaración de legalidad y legitimidad de órganos y nulidad de sus resoluciones. Esto ahora mismo, pues lo último que sé es que se ha debido hablar con determinados ministerios, cultura y defensa, para, digamos, poner una especie de nota dentro del expediente que diga era ilegal el expediente. Esto no vale. No sé en qué estado está. Igual no ha pasado ni del despacho del secretario de Estado. Con lo cual ya os estoy contestando. Yo creo que no, por cultura, no sé si tenéis vosotros constancia de esto. En defensa me temo que no ha llegado a ningún sitio. Sé que se iba a hablar, pero no sé en qué estado está. Sí, la declaración de reconocimiento y reparación personal pone una muletilla, un modelo sentencia, en el que viene a decir que la ley de memoria pues declara lo que veis ahí, la ilegalidad y legitimidad del órgano tal, pues puede ser el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que eso era ilegal y que, pues, bueno, que quede reflejado y así reparen, digamos, de alguna manera a la víctima.
Bueno, algún ejemplo, pues el que habéis visto, pero otro muy claro es el Tribunal de Orden Público, el Tribunal de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra, los sumarísimos. No sé si se os ocurre alguno más. A mí se me está ocurriendo alguno que me he puesto. La Comisión Depuradora de Magisterio, por ejemplo, podría ser una. Las con distintas comisiones gestoras en diferentes ayuntamientos que también abrieron expediente de depuración a los funcionarios, pues que tener en cuenta que en teoría se abría expediente a todo funcionario vivo, ¿no? Y coleante. Luego otra cosa es que al final se procediera contra su persona, pero en teoría todos tenían su expediente abierto. Y esta es la declaración de reconocimiento y reparación personal. Bueno, ahí tenéis el diploma bonito, que es el que normalmente se entrega en eventos tipo ayuntamiento de grado, lo firma el ministro, aquí el amigo Félix Bolaños. Y bueno, pues lo he dicho, la declaración de la unidad que se contiene en los apartados anteriores se debe proceder a reflejarse, ¿no?, en la declaración de reconocimiento y reparación personal, la DRP. No sé si tenéis preguntas porque a mí me parece curioso. Ese es el otro modelo, el del Ministerio de Justicia, que es el que realmente, o sea, cambias Ministerio de Justicia por Ministerio de la Presidencia y el escudo, y por supuesto la firma del ministro, que ya Camaño, el pobre. Yo este le conocí en justicia. Pues se cambia y ese sería, digamos, el modelo. Lo único que en la declaración de nulidad, en el visto, no sé si lo veis ahí, el visto, pues se añadiría una coletilla declarando la nulidad del tribunal determinado, el tribunal X, de que efectivamente pues, era ilegal. También es importante, que estoy viendo ahí un párrafo muy interesante, que podrán solicitar la declaración las instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares y similares. Esto es muy interesante también. O sea, puede venir un UGT, cualquier tal, y si formó parte de esa estructura, pues podrían pedir, pues los 40 que sean de, yo qué sé, de la UGT, de tal sitio, de tal pueblo, pues podrían pedir el expediente para todos. Bueno, políticas de memoria democrática, evidentemente muy importante. La AG adoptará las medidas necesarias para el conocimiento de los hechos representativos de la memoria democrática, de diferentes maneras. Habrá una oficina de víctimas para el apoyo técnico de las mismas y recogida de los testimonios de las personas. O sea, siempre ha habido una oficina. Siempre, o sea, siempre ha habido alguien que les está respondiendo a estas llamadas telefónicas, contestando también por escrito, comentando pues dónde puede estar el desaparecido o la persona que fue ejecutada, etcétera, etcétera. O sea, eso siempre existirá. Labor de los archiveros en la Secretaría de Estado. Aquí voy a cambiar y nos vamos a esa segunda, no sé si era la segunda o la tercera ya, tercera parte del taller. La labor que realizamos, pues 2 tristes archiveros en una Dirección General de Memoria Democrática. Pues entre otras cosas registramos registro de entrada y salida. Clasificamos los temas. Y diréis, ¿qué temas? Pues vestigios, incautaciones, consultas generales, declaraciones de reconocimiento, subvenciones, etc, etc. Descarga de Geyser, también lo hacemos nosotros. O sea, estamos un poco de secretariado, por decirlo de una manera suave. Tenemos ahí el buzón del ciudadano, que es el que entra por el Ministerio de la Presidencia, el correo postal, que sigue entrando, o sea, nos seguimos recibiendo muchos correos, sobre todo porque hay gente muy mayor. Y la gente mayor, lo del tema de un Geyser, hablar por sede electrónica no saben hablar, evidentemente, no saben manejarlo. Muchos, otros te llevas una sorpresa con el señor de 85 años, pero la mayoría de las cartas, pues correo postal. El mail del buzón de la Subdirección General de Ayuda a Víctimas y, por supuesto, Geyser, que es por donde más nos entra. Y veis un ejemplo pues, de un expediente, pues imagino, no lo veo por aquí, pero vamos, debe ser de las declaraciones de reconocimiento, que es lo que más nos está entrando. Geyser es una aplicación, digamos, de registro de entrada electrónica de todo lo que vamos recibiendo. Es como si tuviéramos todo digitalizado. Bueno, es que lo tenemos todo digitalizado ahí, nos envía la información, la registramos y procedemos. O sea, nosotros ya funcionamos, digamos, con expedientes electrónicos. El tema del papel, por lo menos en nuestra Secretaría de Estado, está totalmente olvidado ya. Afortunadamente, creo. Más cosas, gestión de consultas y respuestas. No sé cómo veis ahí la letra, pero lo voy a ir explicando.
Tenéis un registro de entrada y salida de la Dirección General de Memoria Democrática, la ayuda en la confección de respuestas para las consultas de información de transparencia, que también las realizamos. En este caso, pues muchas veces nos toca anonimizar los datos, que es un trabajo. También confeccionamos las respuestas para el buzón del ciudadano, para el defensor del pueblo, para el buzón de quejas y sugerencias, para lo que la ley denomina elementos contrarios a la memoria democrática, los antiguos vestigios que citaba la famosa, bueno, la ley de Zapatero, la gestión de respuestas relacionadas con el inventario de lugares de memoria, de parte, ojo, de parte, las de oficio, digamos que eso lo llevan la gente de la Secretaría de Estado, gestión de las solicitudes de declaración de reconocimiento y reparación personal, que prácticamente es el 50% de todo lo que veis ahí, las solicitudes de sumación de fosas también, la información sobre cuelgamuros, aunque estas, por ejemplo, las que voy a citar ahora normalmente derivamos, o sea, tenemos la, no sé cómo llamarlo, buena fe, digamos, de contestarles, aunque no es nuestra competencia, derivamos al organismo que sí tramita, que eso sí que realmente es una obligación, yo creo. Derivar a Patrimonio Nacional, que son los que llevan estas solicitudes, a Nacionalidad y Estado Civil, Ministerio de Asuntos Exteriores o el consulado correspondiente, dependiendo del caso que nos expongan, pues a la gente de nacionalidad. Indemnizaciones económicas, lo mismo con gestión de clases pasivas, que también muchas veces trabajamos en coordinación con ellos para determinados expedientes para que nos pasen la información. Búsqueda de desaparecidos, que está pues casi es el 20%. O sea, si veis un 50% de reconocimiento y reparación, la búsqueda de desaparecidos es inmensa. Y hay tal retraso que es mortal. Ahora mismo pueden haber un retraso de 3 meses para contestar. De información general son consultas generales, es el cajón desastre, y la gestión de las solicitudes de información sobre incautaciones, pues que, pues como decíamos antes, lo del año, pues dentro de un año, pues, o sea, dentro de 4 días, debería existir una auditoría para catalogar, o sea, registrar todo, por ejemplo, el fondo papel moneda, que eso nos lo piden muchísimo, o sea, desde el señor que tiene el recibo del banco con 100 pesetas al que tiene igual 1.000.000. Y luego te dice que según el IPC ha subido, pues debería corresponderle ahora de indemnización 1.000.000 de euros. Pues de estas tenemos así, a patadas. ¿Cuál es el problema? Que esa auditoría pues ni está generada ni pensada, bueno, pensada sí, pero que no se ha creado todavía ni se ha movido absolutamente nada por parte de la Secretaría. Y es que el año está al caer. Así que nosotros contestamos, pero dentro de 4 días nos van a decir, ¿y qué pasa con esto? Porque decíais que al año se iba a crear una auditoría y no se ha creado. Algunos ejemplos. Os pongo aquí, por ejemplo, el de elementos contrarios a la memoria democrática, vestigios, pues si lo veis por ahí más o menos, se ve fatal, ¿no? No veis nada. No lo veo ni yo. Registramos la solicitud, el solicitante aporta determinados datos, se escribe en el catálogo, hay un catálogo de vestigios, de elementos contrarios, que esto sí que está creado y lo estamos registrando, se deriva a la Secretaría de Estado para su posterior estudio, se procede a contactar con la Administración, que lo hacemos, y en caso negativo, si se lavan las manos, pues se inicia un procedimiento sancionador. Esta es la teoría. ¿Cuál es la práctica? Que normalmente se queda en se deriva a y lo de contactar con la administración. Lo del procedimiento sancionador, solo hay una subdirectora general y, claro, hace procedimiento sancionador, pero al igual que yo hago 300 funciones, ella también hace tropecientas funciones. Los procedimientos sancionadores ahora mismo se cuentan, pues, muy difícil, muy complicado llegar a sancionar. Y casi todo lo que se intenta sancionar no viene por solicitudes de parte, sino de oficio. ¿Me explico? Casi siempre es más tema político de que le ha llegado a, y entonces sí, iniciamos procedimiento sancionador. Pero el bar de una grande y libre, famoso en todos los medios, pues nos han llegado tropecientas veces por parte de 200 solicitantes, pero que yo sepa, todavía no se ha iniciado procedimiento sancionado y ahí seguirá. Porque no hay recursos.
O sea, solo hay una subdirectora y lo que necesitamos es un equipo de gente para sancionar. Y no hay. Más ejemplos. Gestión de las respuestas relacionadas con el inventario de lugares de memoria democrática. Esto igual, también lo llevo yo. Está colgada la información en la página web, que se ve malamente, pero bueno, la mayoría pues es que están relacionados con el trienio liberal, con acontecimientos más del 19, más que lo que integra lo que se entiende o queremos entender como memoria democrática. Guerra civil, golpe de Estado, represión de la dictadura. Registramos la solicitud, acusamos recibo, el solicitante aporta determinados datos y se deriva a la Secretaría de Estado para su posterior estudio. En caso positivo, procedemos a registrar la solicitud en la aplicación. Y esto es lo que ahora mismo se está haciendo con el inventario de lugares de memoria, que es verdad que no lleva mucho trabajo, pero sí exige sobre todo una contextualización del monumento, que eso hay que detallarlo. Tenemos una conservadora de museos, pero es que está ya sola. Y esta conservadora de museos no está tan solamente para el inventario de lugares, sino que también está para todas las exposiciones relacionadas con la memoria democrática que se generan y crean en España y en el exterior. O sea, igual está una semana en Suecia porque han inaugurado determinado evento relacionado con la guerra civil. Con lo cual la tienes perdida, es un efectivo que tienes perdido por durante una semana. O sea, es para que veáis un poco que mucho bombo, platillo igual, de cara a los medios, pero que luego a la hora de la verdad, pues estamos cuatro. Nacionalidad decíamos que derivamos. Pues eso, derivamos. Ahí os he puesto un poco los tres famosos supuestos, el de padre, madre, abuelo, español de origen. Esto hay una página web y la verdad es que si estáis interesados en el tema, pues eso, son 2 años, deben acudir al Ministerio de Justicia, Asuntos Exteriores o a la oficina consular más cercana, que son realmente los que llevan el tema. La gestión de indemnizaciones económicas, pues lo mismo, gestión de clases pasivas, se registra, es importante aquí decir que no afecta a nietos y que prácticamente no queda nadie. Esto es, ya los que cobraron la pensión, o sea, ya la cobraron todos. Hay alguno por ahí que se escapó, que el pobre no sabía cómo hacerlo y de vez en cuando nos llega alguno. Pero la mayoría ya cobraron todos y si piden a alguien suelen ser bisnietos, pero es que el bisnieto ni el nieto tienen derecho. Aquí cortamos también, ¿no? Si hacemos una cosa muy interesante, pues nos generamos nosotros mismos trabajo y derivamos la solicitud a la declaración de reconocimiento y reparación personal para que al menos pues, no tienen la indemnización económica, pero que sí obtengan una reparación moral. Más cosas. Búsqueda de desaparecidos es una de las... Barajas está. Búsqueda de desaparecidos, decía, es una de las que más crea callo. La mayoría de los desaparecidos vienen de un frente. ¿De qué frente de la guerra? A ver, ¿qué es un taller? ¿De? Ya, es que no sé si me escucha, ¿se me escucha? Sí. Cierra si quieres porque entre el avión y... Me refería al Ebro, batalla del Ebro. La batalla del Ebro, la mayoría, digamos que... Yo es que creo que hay un 80%. No sé si algún historiador lo ha... Pues estoy también por fuera. Todo el 12, ¿no? Están ensayando. Decía que el 80% de las solicitudes vienen del frente de la batalla de Ebro. O sea, por ambos bandos, pues prácticamente, pues mi abuelo desapareció en determinada zona de Teruel, Cataluña, etc., etc., y no sabemos qué pasó con él. Son muy complejas. ¿Por qué? Porque no hay sumario, porque eran combatientes. Que al ser combatientes y desaparecieron en una zona, pues el certificado de función, pues igual, si no sabes exactamente dónde, tampoco se registró. Si se enteraron en fosas y no se anotó el nombre porque no sabía ni siquiera ni quién era. O sea, es muy complejo.
es muy difícil ese tema. Yo ahí, por ejemplo, pongo de las fuentes que pueden dar pistas por los certificados de defunción del registro civil, pero suelen aportar datos encubridores, que llamo yo, del tipo fallecido como consecuencia de la guerra, por aplicación del bando de guerra, que está más clara, por accidente de guerra, con un tiro por detrás. Estas son complejas, pero sí que son de las, entre comillas, bonitas. Porque si consigues dar con alguien, digamos que es reparador incluso también para ti. Porque has conseguido dar con alguien, hijo de la familia, con perdón, pues sabe dónde está ubicado, puede ya sumar, en fin. Esas son las bonitas. Dime. Mm, sí, sí, es pura investigación. Sí, es muy complicado. Por ejemplo, la causa general en el otro bando sí que lo tienen bastante registrado y ahí sí que es más fácil dar con la otra persona. Pues que ellos hicieron los deberes en el 40-41 y en cambio esto pues estamos a 2023. O sea, puedes tener testimonio oral, que alguien se acuerde que aquí fue, pero es que la mayoría tienen ya 85 años, 90, 95. Es que es muy difícil. Información general, consultas generales, pues es el cajón desastre, se registra la solicitud y suelen estar relacionadas con subvenciones, ley de memoria democrática, pues ¿qué quiere decir aquí la ley y tal? ¿Cómo iniciar el trámite de una declaración? La mayoría. Publicaciones de memoria, que también nos llegan, pues estoy interesado en donarles determinada publicación. Quejas, también. Denuncias de acceso a determinados archivos, que esta también nos llegan. Muchísimas de municipales y sobre todo, como no, de la Iglesia. La Iglesia es bestial lo que llega. Y bueno, asesoramiento sobre fuentes documentales y bibliográficas que también pues solemos asesorar. O sea que es bastante interesante. Sobre incautaciones, pues lo mismo. La ley dice, bueno, se prevé el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas. Todo esto está articulado en el 31 de la Ley de Memoria Democrática. Y generalmente se vinculan pues, con fondos pues, de restitución de papel moneda. Aquí ha habido cierto debate interno en la Secretaría de Estado porque hay gente que era favorable a que se reconozca todo íntegramente la restitución del fondo papel moneda y otros que dicen que no, que es que tiene que venir también lo de la sanción económica. Que es que claro, que todo el mundo entregó papel moneda y si empezamos a dar dinero a todo el que, pues es una locura. Parece que está ganando peso la de todo, incluir todo el lote. Yo soy también pro de eso. Lo que pasa es que, claro, hablando con gente del Banco de España, nos decían eso, que si empiezas a pensar en lo que valía y lo que puede valer ahora, pues ese 1.000.000 de pesetas puede ser ahora 1.000.000 de euros. Y eso sí que puede ser una locura. Como se haga la auditoría que pone ahí, que tiene que ser un año, pues a ver qué hacen, pero la idea es devolver los bienes. Y esta sí que es una medida. Chispa, más cosas. Mapa integrado de localización de personas desaparecidas. Yo no sé si conocéis esto, pero hay un mapa de personas desaparecidas y tiene bastantes registros. O sea, yo he puesto por ahí, bueno, ver fosa, pero no me quiero ir demasiado porque no sé ni qué hora es. Todavía nos queda una hora, ¿no? Vale, pues vamos bien entonces. Pues si da tiempo hablo de ello, pero bueno, el mapa integrado de localización de personas desaparecidas está, bueno, se menciona en el artículo 17. Nosotros tenemos una base de datos en un formato que se llama Proteus Web, que es propio, o sea, no tiene ningún tipo de coste. Lo llevan los informáticos de Presidencia y se alimenta, vamos, lo alimenta una persona diariamente, diría, pues con toda la información que nos van dando pues desde las comunidades autónomas fundamentalmente. No sé decir, pero igual han entrado 2.000, 3.000 registros en el último año, que está bastante bien. Con lo cual, pues, no sé, yo creo que es bastante positivo. Es un buscador de víctimas muy interesante que nos puede servir a nosotros para el registro y censo estatal de víctimas, porque encima ya lo tenemos hecho nosotros. Aquí veis algún ejemplo.
pues del buscador de víctimas, fijaros, no sé si no lo vais a leer, el primero pone ahí el Herrero, Antonio. El Herrero, hijo de Antonio. Mariana Murián Abad, Antonio. La otra, pues es Flavita, Antonio. Es el apodo que tenía esta gente, ¿no? Que también viene reflejado. Y luego la ficha de la víctima, pues Juan Antonio Abad González, pues viene un poco la ubicación de la fosa, que suelen tener un número de registro y, por ejemplo, ASTU, de Asturias, la comunidad autónoma, pues tiene una especie de código y ahí identificamos pues la edad, la profesión, si la conocemos, y sobre todo la ubicación cartográfica donde está ubicada esta persona desaparecida. Es muy útil. La fuente de alimentación, pues las asociaciones memorialistas en muchos casos y luego las determinadas consejerías que llevan, de las comunidades autónomas que llevan el tema de memoria democrática, que lamentablemente cada vez son menos. Hay comunidades en las que amenazan con derogar sus leyes de memoria democrática, véase Cantabria, por ejemplo, creo. O sea que eso va a ser un problema para alimentar esta base. Más cosas, las subvenciones de concurrencia competitiva y de la FEN. Pues nosotros, los archiveros, también realizamos la baremación. Bueno, en este caso yo. Solo podemos baramar los A1, mi compañero pues esa 2 no puede, pero suele ayudar sobre todo en la confección de los expedientes de subvenciones. Aquí, por ejemplo, tenemos contratado una empresa que nos ayuda a filtrar, pero es que pensáis, ¿cuántas solicitudes hemos recibido este año? Pues del orden de 350, creo. 350. ¿Quién es la persona encargada de esto? Pues una persona, una, dos. Un gestor, que claro, 350 expedientes en apenas 2 meses, intentar filtrar toda esta información, que esté todo en orden, correcto, y luego realizar la baremación y ubicar sobre todo la línea de ayuda, pues es complicado. La baremación realmente es fácil, porque a mí me suele tocar los estudios, la recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio documental escrito, oral, audiovisual, fotografías, carteles, grabaciones sonoras, películas o intelectual, de la guerra civil y de la dictadura. Esa es mía. Me toca a mí baremar esas subvenciones. O sea, yo doy ahí la anotación. Problema, pues que yo hago, digamos, el trabajo técnico, pero luego también está el trabajo de los jefes de arriba, pues que luego pueden cambiar también el orden de puntuación. Pero fijaros que hay una persona para gestionar el trámite, el procedimiento, y luego baremando esa línea, pues solamente uno. Muy difícil. O sea, esto yo a veces pienso que no sé ni cómo lo conseguimos, pero es complicado. También veis que hay más líneas de ayudas, estudios e investigaciones relativos a la recuperación de la memoria democrática, el reconocimiento moral de las víctimas, publicaciones y organización de cursos, que todo lo lleva otra compañera, jornadas, conferencias, exposiciones, etc. etc. Es complicado. Más cosas, gestión económica, pues también llevamos gestión económica, lo que os decía, si os presentáis archivos no penséis que si os toca de director en un archivo central vais a estar todo el día catalogando, sino que vais a llevar igual contratos menores, mayores, etc. En mi caso, pues nos encargamos de los contratos menores, por ejemplo, el censo de víctimas, que ya digo, es que mencionan en la prensa 400.000 euros destinados al portal de víctimas, que ellos llaman cariñosamente como censo de víctimas. No, o sea, es que destinado hay un contrato menor para para una base de datos que se llama Dédalo, que es software libre. O sea que incluso los códigos luego lo puede aprovechar cualquier otra empresa pues a su favor, pues para alimentarlo. Más cosas, el inventario del Pazo Meirás, pues también lo hemos llevado. Exposiciones varias, muchas veces ayudamos para determinadas, como la de la desbandada, creando pues eso, los pliegos, preparamos la memoria, realizamos la búsqueda de fuentes si procede. Si hay que buscar fotografías o determinados documentos, pues también lo realizamos consultas con los archivos nacionales, extranjeros. O sea, esto es un trabajo de chinos, no me perdonen, pero es muy laborioso. Y bueno, jornadas de difusión de memoria democrática, pues también, desde el trienio liberal hasta los censos de víctimas en Barcelona, que me tocó organizar en apenas 3 semanas. Es, lo dicho, muy laborioso. De repente tienes que dejar todo por ponerte a organizar un congreso, además en Barcelona.
¿Convenios y acuerdos? Pues con Cultura se ha analizado el de Fondos del AGA, Centro Documental de la Memoria. Esto fue al poco de llegar yo, hace 2 o 3 años, creo, me parece. Yo no sé en qué ha quedado realmente. Esto es una de las cosas que... Sí, el de los presos. Libertad condicional, el del armario de fusilados de la guerra, que se estaba en justicia, y está en Salamanca, creo, pero no sé si al final se ha terminado o no se ha terminado. Está en ello. Sí, una información la que venía ahí. Presupuestado en origen creo que eran 700 800 mil euros, pero... Sí. Interior, que creo que hay gente por aquí de Interior, pues del CIS Victoria Ken, que saluden. ¿Qué tal? Están con los expedientes penitenciarios. Es gente de, pues trabaja para el CADA y el CADA está realizando ahí, mediante una especie de, bueno, convenio acuerdo, creo que es acuerdo, la transferencia, o realmente es una transferencia de la documentación que tienen ahí en el Victoria Ken, pues de la antigua cárcel de Carabanchel, creo que estaba por ahí. De hecho, por aquí tengo los fondos, a ver si lo veo. Todo lo que tienen allí realmente es prisión provincial de hombres, de mujeres, del hospital penitenciario, el psiquiátrico penitenciario, eso de Carabanchel. Y Alcalá de Henares, el centro penitenciario de hombres y mujeres, lo que veo por ahí en la memoria. Pero realmente estáis con solamente un fondo, no sé si era el de Alcalá, no lo recuerdo. 3. Y el hospital. O sea, porque el hospital era recurrente, porque ahí el que iba igual era un preso político. Alguna vea, porque le pegaban la paliza y acababa en el hospital. Pobre. Pues ese es un ejemplo. Otro estamos ahora en ello con el de trabajo con los expedientes de amnistía laboral, que también ellos en este caso, o sea, en el caso de Interior, por ejemplo, es una transferencia, pero nos ayuda a filtrar los presos políticos, por el caso que digo. Vienen en las vicisitudes penitenciarias alguna pista de que pueda ser preso político, pues tenemos un buen filtrado para alimentar ese censo de víctimas. En el caso de trabajo, pues son expedientes de amnistía laboral, estos son claros, son también presos claramente políticos. En muchos casos, sobre todo porque viene, digamos, un currículum con toda la trayectoria del sujeto y ahí puedes pillar mucha información. Y la OFPRA es lo último, el 16 creo de octubre tenemos una reunión para ver cómo está la cosa y bueno, son exiliados realmente en Francia. Y bueno, adendas, pues con Interior Cultura del CIS Victoria Ken, pero también se han hecho otros casos. El Festimed del otro día, no sé si están ahora con ello, pero Festimed también hicimos lo de la adenda. Sí solemos mandar un presupuesto, aunque siempre pues, en común con el ministerio de turno o con el organismo, y se suelen hacer visitas. A mí me hubiera gustado ir a Francia a ver las de los PRA, pero esa me la perdí. Las de Interior sí he ido y de trabajo también he ido a ver los fondos. Cultura no, porque ya me pillo lejos, pero vamos, yo conozco los fondos porque los transferí yo. O sea que, y no tengo problema. Y bueno, un control de calidad. Cosas que igual os parecen interesantes y que he metido un poco para que veáis. Aquí es la faceta, digamos, de Indiana Jones, archivero. Realización de un inventario con la documentación que integra la Secretaría de la Jefatura del Estado. Bueno, pues a mí me tocó en plena pandemia irme al Pazo de Meirás pues a catalogar. No sé si lo seguisteis en la prensa, pero los taxistas enseguida dieron con nosotros. Yo creo que a través de Radio Taxi llegó a bastantes medios. Que vaya un tío con gafas, con un ordenador, con un portátil, pues suele ser muy sospechoso. Este va aquí a inventariar. Radio Taxi, mira quién ha llegado. Pues a mí me tocó la parte de patrimonio documental, pero también bibliográfico, la biblioteca de la amiga, de la Pardo. Y fui con 2 bibliotecarias, a las cuales pues, estuve ayudando, pues dentro de mis escasos conocimientos bibliotecarios, pues ayudé en la medida de lo posible, pero también me tocó inventariar la parte documental, y la parte documental pues tenía fondos muy interesantes, muy interesantes. Es verdad que la mayoría pues habría que hacer una evaluación de si son originales, había copias, contrastar con otros centros, con los archivos provinciales, con los centrales de los ministerios, con municipales, con diputaciones. La verdad es que el fondo
tenía cosas muy curiosas. Había alguna cosa en plan secreto, top secret, y estaba ubicado donde veis ahí, no sé si veis, bueno, en la foto, al lado de unos disolventes. Yo no lo veo porque tengo la cámara, justo la cámara está ahí. Y pues ahí están los disolventes. ¿No se les ocurrió otra brillante idea a la gente de seguridad y limpieza de Pazo que colocar eso que nos encontraron por ahí en cualquier habitación y dijeron, pues lo vamos a dejar en este armario aquí cerquita, pues al lado de disolventes? Y claro, había un informe reservado que, bueno, contaba un poco el tema de lo que querían hacer ciertos activistas en los años 50 de la colonización sáhara y demás. O sea, no me acuerdo cómo se llamaba el proyecto, pero tenía un nombre. Y era curioso, pero claro, los disolventes jodieron casi todo, con perdón. Casi todo el informe. Quedaban 5 o 6 páginas buenas donde se veía la gente que estaba metida en el evento, y el resto, que es donde estaba la amiga, pues se había perdido, lamentablemente. Y bueno, también habría que incluir a las bibliotecas centrales. En este caso, contamos con la colaboración del Ministerio de Cultura, que nos mandó en una segunda visita a 2 archiveros, además un compañero del Centro Documental de la Memoria Histórica y el otro de la Subdirección de Archivos. Y estuvieron conmigo, yo había hecho el primer inventario, repasando el inventario realizado, y encontraron todavía más información. De hecho, si tú vuelves al Pazo de Meirás, probablemente 15 veces encontrarás 15 cosas nuevas, porque es tal lo que hay. O sea, fijaros, la habitación esa es la buhardilla, que sufrió el incendio creo que del 78, me parece que fue, y se quemó. Pues esa está justo al lado de la Torre de la Quimera. La Torre de la Quimera, pues salvó los muebles, nunca mejor dicho, pero esta se quemó prácticamente todo, y eso era vivienda. Pero ahí puede haber documentación metida de mala manera, como pasó con esto. De hecho, ibas mirando cajones y es que siempre salían cosas. Había una granja y en la granja también nos salieron cosas. Había arcones y en los arcones tirabas de llave y salían cosas. Es increíble lo que había ahí. Publicaciones de memoria democrática, pues también llevamos las publicaciones. Simplemente pues tenemos un expediente que en común con la Subdirección General de Publicaciones y documentación del Ministerio, y ellos pues nos comparten la información, nosotros volcamos la descarga en PDF, la tienda del BOE ellos crean el enlace y luego mandamos también el acceso al enlace permanente a CEPAGE. La mayoría de las publicaciones que tenemos proceden de subvenciones, pues de concurrencia competitiva, y las restantes pues igual mediante algún convenio pues con otras administraciones, pues que se realiza algún tipo de contrato o demás. Se suele preparar la memoria y se da de alta dentro de la aplicación que tiene la Subdirección General de Publicaciones. Más cosas, pues bueno, esto creo que ya lo he comentado, la labor de los archiveros en la Secretaría, lo del artículo 9 del Registro y Censo Estatal de Víctimas. Vuelvo a repasar. Se asumen las competencias, las asume el Ministerio de la Presidencia. Los datos tienen que ser recabados, los que figuren en ese censo de víctimas, de bases de datos de confianza, obras de referencia especializadas. Se anotarán siempre las circunstancias en esa ficha de la represión padecida, fallecimiento o desaparición. No os he metido ningún pantallazo porque todavía no me he atrevido, me vais a poner verde. Ahora mismo debe haber como 300.000 registros, pero no están depurados. ¿Por qué no están depurados? Por lo mismo de siempre. Habéis visto un poco todo lo que estamos haciendo los 2 archiveros. Debería haber un ejército con esto, no 2 personas o 3 interinos, o un interino que es realmente el que está ahora grabando. Defensa nos ha facilitado, por ejemplo, la información y la hemos pasado directamente por acceso abierto a la aplicación. Pero es que, claro, esto exige un control. Y si no hay control, pues claro, yo no me he atrevido a poner ningún registro, pues sí os digo lo que tiene que venir. ¿Qué es eso? Las circunstancias de la represión, fallecimiento, desaparición, la fuente de procedencia y también cómo se ha incorporado la información, si ha sido de oficio o de parte. Aparte del registro, pues se elaborará un censo público de todas las víctimas de la guerra,
lo que os decía, el registro es la base de datos interna y el censo es la pública, la que se va a colgar en página web. Importante que siempre vamos a meter a personas fallecidas, declaradas fallecidas, ojo, aquí hay desaparecidos, y los supervivientes que presten su expreso consentimiento o en algún momento lo hayan comentado. Eso ya más difícil. Sí, exiliados también. ¿Os acordáis cuando dije lo de, creo que lo tengo en algún lado? El tipo de víctima, fallecidos o desaparecidos, torturados, prisioneros, deportados, campos de concentración, exiliados. Esos son los que integrarían ese arco inmenso de víctimas. Padecieron represión económica, el colectivo LGTBI, que también fue muy reprimido. O sea, hay estudios en Canarias, vamos, ahí puedes meter, casi todo el colectivo LGTBI andaba por ahí. Depurados o represaliados por ejercer cargo público, niños robados, guerrilleros maquis, represaliados por el uso o difusión de la lengua, Fuerzas Armadas por pertenecer a la Unión Militar Democrática. O sea, esto lo hemos comentado antes, ¿no? Creencias religiosas, asistencia a víctimas, etc. Volviendo a la otra diapositiva, aquí. Bueno, hablaba del censo de fondos documentales para la memoria democrática, que es lo que ahora mismo podéis ver en Cultura a través del CIDA, que incorpora documentos del 36 al 38, que ha hecho un volcado, pues eso, de todo el arco cronológico y habría que depurarlo, creo. Esto yo creo que en comunión con nosotros se podría realizar ahí un buen trabajo. ¿Por qué un registro censo de víctimas? Pues aquí hablo yo un poco, pues por verdad, por justicia, verdad, pues dignidad con las víctimas, reparación, rigor, un poco lo que dice la ley, garantía de no repetición, evitar el olvido, visibilidad. Yo creo que eso es justo, ¿no? Deber moral, conciencia ciudadana. Es lo que pienso yo, pero yo he hablado con 18.000 asociaciones memorialistas y cada uno dice otra cosa. Por ejemplo, lo del tema de la visibilidad no lo tienen tan claro. Hay algunos que dicen, no, yo no quiero compartir los datos con vosotros. Los tenemos el censo, pero no lo quiero compartir. Pues porque tienen la, no sé si vieja idea, de que los herederos de falangistas, derecha y demás lo pueden utilizar en su contra. No sé, o sea, que venga que le ejecutaron en el 36, me parece más un ejercicio de reparación. Pero, no os puedo decir. O sea, hay determinadas asociaciones que me han dicho que no, que tienen la base, pero que no la comparten. Pero es que algunos la tienen incluso pública, la tienen publicada en página web. O sea, si es que la estáis volcando, ¿por qué narices me impides acceder a los datos para yo meterla en el registro? Pues también me ha llegado ese caso. Sí, es muy raro, pero yo os digo con lo que me he encontrado. Para mí está claro, el olvido no es una acción para una democracia, pero es más importante recordar, ¿no? Para evitar que vuelva a suceder. También, ¿por qué? Pues por la guerra de cifras, la historiografía es muy variopinta. Yo aquí colgo algunas cosas, pero es que, yo qué sé, Gabriel Jasón habla de 100.000 muertos, algunos hablan de 200.000, 150.000, yo qué sé, Enrique Moradillos cita por ahí 735.000, 651.000. Depende de con quién des, pues cada uno dice una cosa. Si tienes un registro y censo estatal de víctimas y te indica exactamente la cantidad, pues igual damos con la cifra real. Aquí es que no se ve por el cuadrito de arriba, pero bueno, hay una represión, la republicana, y otra la franquista. ¿Cuál es la republicana? Fijaros en el volumen. Esto pasa igual. Luego vas viendo determinados autores y es que 49.000, según Francisco Espinosa, José Luis Ledesma, en La violencia y sus mitos, pues dan estas cifras, ¿no? 49.000 serían las de la República, 130.000 las del franquismo. Pero lo dicho, según el autor que leáis, pues os dará una cifra distinta.
Se considera víctima, ya lo hemos dicho, el artículo 3, que ahí viene, veis las letras, llega hasta la M y reflejaría pues todo lo que a lo largo del taller os he estado comentando. Esto es lo de la tipología de víctima. Y bueno, previo al proyecto de descenso, una de las primeras misiones que tuve pues fue prácticamente pues eso, valorar cómo podríamos generar ese registro censo estatal de víctimas. Pues para ello contratamos una asistencia técnica con el objeto de estudiar cómo planificar ese registro censo. Se programó una serie de reuniones con distintas asociaciones, personalidades que sufrieron la represión, o sea, había colectivos pues que lo han pasado muy mal, los de Carabanchel, por ejemplo, pues es que te regañan y con razón, nombre y apellidos, o sea, es que hay tantas con las que me he reunido y unas pues bien, sí, vamos a colaborar, y otras pues que te dicen directamente que no van a ceder los datos porque no le da la gana. Sé que igual estaréis asombrados con esto, pero así es la cosa. Hay determinadas asociaciones que no quieren saber nada de nosotros, de la Dirección General de Memoria Democrática, de la Secretaría de Estado, no quieren colaborar. Así que, pues, nosotros estamos abiertos, pero es lo que hay. Herramientas de software libre y datos abiertos, eso sí lo tuvimos claro, que queríamos una herramienta que fuera así. Se pensó en el Proteus Web, que es una base de datos propia, pero al final hemos visto que hay una aplicación que tienen los de Memorial Democratic y Navarra y es de software libre, tiene datos abiertos, ya han trabajado el tema y además nos facilitan los datos que tienen ellos, que son pues prácticamente casi todos. Con lo cual pues nos viene muy bien que nos compartan esa información. También teníamos que establecer una categorización de víctima. En aquel momento no teníamos un anteproyecto de ley, pero no estaba hecha la ley. O sea, se hablaba de la tipología, pero no estaba clara todavía. Al final, pues nos hemos ido a la propia ley. Había que establecer un modelo de cesión de base de datos mediante convenio y autorización. Ese modelo sí lo tenemos ya. Hay un debate, registro entre si se iba a utilizar la base de datos interna o le íbamos a dar comisividad externa, pero la ley ya nos ha dado la clave. Y ya digo, el registro sería la base de datos interna y el censo la externa. En las reuniones vimos cierta disconformidad pues, sobre la inclusión de las víctimas vivas que así lo solicitaran. O sea, por lo dicho, porque es que lo pueden utilizar en su contra determinado sector de la derecha. Bueno. El anteproyecto tenía en cuenta solo a fallecidos o declarados fallecidos. Ahora la ley, pues cualquiera superviviente que lo declare, o sea, que quiere figurar dentro del registro censo estatal de víctimas, pues adelante, ahí aparecerá. Datos abiertos y exportables que permitan siempre la descarga, el CSV. O sea, gracias, digamos, a este trabajo también, la gente del Ministerio de Defensa nos, ha publicado en el Archivo Militar de Ávila y el Archivo Militar de Guadalajara, publicó la información que tienen en Excel, con descarga CSV. O sea, no es que lo podamos utilizar nosotros ya, sino que además vosotros también podéis utilizar eso para realizar vuestras búsquedas, sin que esté colgado en un PDF, que es como estaba antes. Con lo cual es más tedioso, complica, y sobre todo no puedes utilizar esa información para exportar. Pues esto es un trabajo pues, que poco a poco hemos ido haciendo con ellos y afortunadamente lo han abierto y de hecho tenemos 800.000 registros para alimentar Dédalo, que es la base que va a englobar esto. Se plantean posibles ayudas a la investigación, algún tipo de promoción para que nos faciliten los censos de víctimas que haya por ahí. Debería crearse un comité de expertos. Todo esto hablo de la idea que teníamos pues hace 1 año, 2 años, antes de la ley. A mí me parece que sería muy interesante contar con ese comité de expertos, pero es que vuelvo al mismo. Hay 2 personas cargando la información. O sea, es lo de siempre. Tienes un comité de expertos que hablan, teorizan, pero ¿quién alimenta el bicho? Dotación de recursos humanos y materiales. Para mí era muy triste ir a Barcelona, preguntar a la compañera
del Memorial Democratic, que por supuesto estaba súper angustiada porque tenía igual 14, 15 compañeros alimentando el censo de víctimas. Y decir, yo soy el representante de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, nivel España, y tengo que decir en un congreso de Barcelona, delante de Garzón, que además estaba ahí Garzón, pues es que somos dos. Y le dijo, pues no lo sabía. Pues lloraba, pues yo es que tengo que estar ahí con el pañuelo tendido. Y bueno, pues una de las ideas también que hemos tenido muy en cuenta es el mapeo de bases de datos, que de hecho si habéis tecleado, curioseado un poco por la página web, hemos creado unas guías de censos de víctimas y unas guías de fuentes documentales de memoria democrática. Gracias, pues también a la idea de las archiveras de Argentina con las cuales nos reunimos, el Archivo Nacional de la Memoria, pues el director y las compañeras pues nos estuvieron dando pues unas clases magistrales de cómo habían conseguido que lo que en un principio era un despacho con 2 personas acabara en los mejores tiempos con 1000 personas trabajando para el proyecto argentino. Ahora creo que son 150, 200, han bajado, pero llegaron a tener 1000 personas. Claro, eso demuestra que si tú tienes ganas, crees en un proyecto, pues se puede conseguir. Si aquí seguimos 2 personas y alguno igual se nos va, pues es muy difícil que esto salga adelante. Y bueno, ¿cuál era la cifra para comenzar a publicar? Pues en aquel momento eran 200.000, pero es que ahora mismo tenemos 800.000 en acceso abierto gracias a Defensa y hemos sumado otros 300.000 más cosas que yo, por ejemplo, he llegado a pasar todo el Tribunal de Orden Público a mano. O sea, tal cual. A manita. En mis tiempos libres, que se dice, pero es que es muy difícil. La previsión es que probablemente esperemos a que salga un procedimiento, o sea, un negociado abierto bien dotado. Pero hay que ver también cuál es el signo del gobierno y ahora, hombre, la idea original sí, pero nunca lo han hecho. Al final se han ido a otras cosas, ¿sabes? Nos ha dotado con una asistencia técnica y nos ha dado el instrumento que es Dédalo. Pero a recursos humanos, sí, eso es verdad. Pues convocar plazas, funcionarios, pero es que no nos llegan. Es que ahora mismo se han convocado, por ponerte un ejemplo, 4 jefes de negociado en la Secretaría de Estado, o sea, dependiendo del secretario de Estado, y las 4 desiertas. 2 plazas dentro de la Subdirección General de Ayuda a Víctimas, solamente se cubre una. Y se acaban de ir pues las 2 secretarias del director general. Pues una de las plazas que estaba para el subdirector, para mi jefe, para el director de división, va a ir a ser secretaria del director general. Pero eso no es volcar información en este registro y censo estatal de víctimas, es simplemente llevar un registro y control de entrada y salida de lo que entra en la Dirección General de Memoria Democrática. ¿Compensa eso? Evidentemente yo creo que no. Pueden hacer una gran contratación, lo que digo, un procedimiento, hacer un negociado y están en otra cosa, no sé, es que no sé qué responderte. Es muy bonito acudir a un evento en grado y decir 54 declaraciones pero eso vende, pero esto pues se va dejando, se va parando y mientras que en Argentina han hecho los deberes, pues aquí sí, 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 sí. Bueno, en ese mapeo de víctimas, pues hemos investigado otras cosas. Un ejemplo, pues es ENAR, que a mí, este hombre, Hernán Fernández creo que es, pues tiene colgado, esto es de 2022. Probablemente tenga ya mucho más. Creo que son 4 millones ahora. 4 millones de registros. Indesando información. Según leí, yo no sé si estará aquí Hernán, un saludo,
aprendió de un curso de informática, pero tiene 4 millones de registros, que bueno, más o menos, alguna cosa pues es duplicado, habría que curar los contenidos, ver, porque a veces te devuelve un resultado mal, erróneo, pero leches, tiene 4 millones de registros. Nos deja a nosotros fatal. Pues con un tío no, pasando el Tribunal de Orden Público. Es que difícil. Otro ejemplo muy bueno, pues el de nombres y apellidos. Sí, no, perdón, el de todos los nombres, todos los nombres. Un ejemplo de Andalucía, pues igual tienen pues 116.000 víctimas, que igual, esto ya digo, a la altura de 2022 ahora tendrán mucho más. Lo mismo, o sea, esto es además con una semblanza y con todos los datos que debe tener un censo de víctimas. Pues a nosotros nos deja muy mal. Bueno, la Asociación de Memoria Histórica tiene un listado. Claro, tampoco te dice la fuente. Eso no es lo que queremos nosotros. O sea, nosotros lo que queremos es que sea veraz tal y como dice la ley. O sea, tiene que recabar, que sea fuente de información primaria y si es obra especializada, pues entonces pues, también se cite, ¿no? La fuente, la página, todo. Eso en Dédalo, pues lo estamos reflejando nosotros. Pero claro, no hay un control de calidad porque a mí no me da la vida para hacer ese control de calidad. Yo igual he pasado 100 registros, pero es que hay miles, miles. Y un interino que está pasando y que nadie le controla. Y es triste, pero es así. Esto es lo que veréis en la página web, no miento. Solamente veréis ministerios y comunidades autónomas en guía de censo de víctimas y ministerios y comunidades autónomas también en fuentes documentales de memoria democrática. Esto igual, el de fuentes documentales lo ha hecho mi compañero y el de censos de víctimas lo he hecho yo. ¿Hay más información? Sí, en otros proyectos, municipios, provincias, publicaciones bibliográficas, o sea, tenemos ahí detallado todos los censos de víctimas a nivel, pues eso, municipal prácticamente. No lo colgamos, ¿por qué? Porque no hemos hecho un control de calidad. No voy a dar a la tecla para luego que me llame el secretario de Estado y me diga, ¿pero qué has puesto aquí, Besugo? Y lo mismo con fuentes documentales. Es un trabajo pues muy laborioso, porque en el caso de los censos de víctimas, pues ha sido un mapeo exhaustivo de todos los listados publicados por entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales que contienen datos de víctimas que sufrieron represión durante la guerra y la dictadura. Ofrecen pues datos de interés como el nombre del recurso, no sé si lo veis por ahí, fechas extremas, número de registros, muchas veces aproximado, porque es difícil contabilizar, a veces viene la información, pero otras veces no. Si vienen 4 registros, pues hombre, 4, fácil. Pero como te aparezcan 20.000, no me voy a poner a contar a mano los 20.000 si ellos no lo han hecho. Ya demasiado que los recopilamos. Y contiene un enlace permanente al registro si existe. Eso en cuanto a los censos de víctimas. Y luego, de fuentes documentales, pues bueno, aquí hemos completado la guía siguiendo la norma internacional ISDIA, de aquella manera, tampoco es que sea la hayamos seguido exhaustivamente, pero bueno, viene más o menos con el modelo y vienen datos sobre los órganos productores, fondos, series documentales de los archivos públicos, privados, etc., etc., que estén relacionados eso, con la guerra y la dictadura franquista. Viene el nombre del órgano productor, la serie documental, las fechas extremas, o sea, siempre viene una tablita y la tablita, pues la información. Yo creo que es una labor muy interesante, que esto los argentinos pues, nos dieron la idea, pero ellos tampoco lo han hecho. O sea, ellos tienen un mapeo interno que no han publicado, pero sí han hecho esa labor. Nosotros estamos intentando difundirla, pero no tenemos recursos. Solo hay 2, fijaros. El que pone ministerios y comunidades autónomas, a nivel ministerio y comunidad autónoma, tienes guías de censos de víctimas, ¿vale? Pero otras cosas, publicaciones bibliográficas, municipio, ahí ya no hemos querido bajar porque... Y fuentes documentales, lo mismo, ministerios y comunidades autónomas, pues tienes los archivos históricos provinciales, por ejemplo, están colgados con la información que nosotros pensamos. O sea, nosotros pensamos que eso sí puede ser esa serie documental interesante, pues lo que decías tú, Jesús, la Comisión de Incautación de Bienes a nivel provincial. Pues hay muchos archivos provinciales que lo conservan. Sí lo hemos citado. ¿Qué han hecho en el CIDA? Han colgado cualquier serie que puede ser, yo qué sé, mandamientos de pago y la han metido en el censo de fondos de memoria. ¿Puede tener relación? Pues igual sí. Igual sí. Dime.
Sí, hay gente que a título particular nos ha facilitado su propio, o sea, investigadores, por ejemplo, que nos han facilitado listados. La ley no dice nada de que... Mm, sí, claro, claro, ya. Mediante convenios, lo de las políticas de memoria democrática, que había un artículo por ahí, creo que era el 10, mediante convenios, acuerdos, se puede conseguir. Con entidades memorialistas, pues las subvenciones de concurrencia competitiva son la base. Y luego si hay un caso súper interesante, se puede hacer una subvención llamada malamente directa. Pero esos hay pocos casos. O sea, es una manera. O sea, hay proyectos, Cerolo me parece que intentó hacer un censo de víctimas en uno de los proyectos, al final creo que no lo hizo, por ejemplo. Pero hay otras entidades que sí nos han facilitado sus censos gracias a las subvenciones. De hecho, la línea esa que os decía, en la baremación, una de las líneas es la que está ligada a la gestión documental. Y muchos proyectos tiran por ahí, por los censos de víctimas, porque es una manera de... Reciben 12.000, 10.000 euros y te hacen un listado y te lo pasan. Luego hay gente, investigadores, que por su propia tal, pues te facilitan el listado que tienen. Y luego asociaciones que igual ya lo tenían trabajado y no está pasando. Pero lo suyo es eso, el convenio tipo que tenemos, se firma y bueno, se puede realizar. Más cosas, más cosas, más cosas. Esto es lo de censo de víctimas. Bueno, el proyecto piloto, esto lo hemos dicho a lo largo de todo el taller. La distribución un poco del censo por bloques sería, ya entramos en lo que es el registro censo, sería poner una foto de la víctima, número de registro, víctima, hecho represivo, fuente primaria, secundaria, fuente secundaria bibliográfica me refiero, censo en página web, el sexo, víctima mortal causada por sublevados republicanos es un tema delicado que hay gente que de ese comité de expertos dentro de la Secretaría de Estado que aboga porque no se ponga nada, pero hay censos, creo que no sé si son los vascos o los navarros, que sí que lo indican, observaciones, en víctima, pues los datos de filiación típicos, o sea, desde apellidos, nombre, apodo, que el apodo también es muy representativo para hablar con gente, pues hasta el nombre de la madre, lugar de nacimiento. Tener en cuenta que uno de los grandes problemas es la homonimia. Se te puedes encontrar con un Jesús García Pérez repetido 34 veces. Y no tiene por qué ser el mismo Jesús García Pérez que estamos buscando. Que eso, pues es complicado. Cuantos más datos nos dé la documentación, pues más fácil de localizar. O sea, afiliación política, sindical, rango, cargo. O sea, que en los 54 declaraciones de Asturias que os comentaba, había dos que es que eran el mismo nombre y apellidos. Pero ¿cómo se diferenciaban? Por el apodo. Uno tenía apodo y el otro pues había sido funcionario del ayuntamiento y por ahí se podía rastrear perfectamente. Luego el hecho represivo, que ya digo que viene reflejado la ley, es obligatorio. Tiene que venir tipo de víctima, descripción, fecha de detención, el centro de internamiento, la fosa, el estado de intervención, todos los datos que tengamos. Y no sé si eso, bueno, el llamativo es el victimario. A ver, si no los encuentras, colga muros, claro. O sea, lo que sepas debe aparecer. Si no lo sabes, no. No, o sea, no hay que rellenarlos todos obligatoriamente, pero cuantos más rellenes y sepas, pues mejor para localizar. El victimario digo que es el polémico porque aquí hay un debate también entre el comité este de expertos en si lo ponemos o no lo ponemos. La ley dice que debe venir el hecho represivo. Yo considero que sería interesante saber quién fue el victimario, pero no todo el mundo comparte mi opinión. ¿Me explico? Y luego el enlace a la página web.
O sea, tenemos algún famosillo que se ha librado, pasado por 18.000 procesos de la época de los 70 y ha muerto. Pero todos sabemos que estuvo en este y en este. ¿Por qué no tiene que aparecer? Gracias a que este tío pues secuestró, le puso o le intentó ahogar de mala manera, pues eso reflejaría el hecho represivo de la víctima. ¿Tipo de víctima? Pues la ley. Vuelvo a la ley, al artículo 3.1 de la ley de memoria democrática. Fuente primaria, fuente secundaria, censo en página web, pues viene un poco explicado lo que querríamos, ¿no? Un hipervínculo siempre a la fuente, o sea, toda la información que podamos. ¿Y problemas a tener en cuenta? Pues la colaboración, que ya he repetido a lo largo del taller, con otras administraciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Hay algunas que son súper amables, participativas, te brindan todo su apoyo, y otras que no sé, que hay alguna que presume de que no ha recibido nunca ninguna ayuda. Y pues nosotros nada, porque no hacemos nada. Recursos humanos y materiales, dotación de más plazas de funcionarios públicos, asistencias técnicas, inversión importante. Esto no es un contrato menor o dos, una asistencia técnica. Esto es meter dinero a punta pala. Que 4 millones de registros, 5 millones de registros, no sé. Y la homonimia, que es el problema técnico. Factible que muchos registros compartan el mismo nombre y los mismos apellidos. Esto es, vamos, casi seguro. Me queda un cuarto de hora, guay. ¿Qué bases de datos estamos empezando ya a manejar? Pues las causas judiciales del Tribunal Militar Territorial I, batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados, ejecutados de la Comisión Central de Examen de Penas, Miranda de Ebro, penas ordinarias conmutadas, las conmutadas normales, las fichas expedientes de prisiones militares como Montjuic. Esto, la mayoría, pues los que somos de archivos, pues sabemos que proceden de Guadalajara y alguna de Ávila, por lo que estoy viendo. Bueno, también aviación militar estaría en Villaviciosa. Y esto, repito, está colgado. O sea, es que lo tenéis, la información, ya sea en PDF o en lo tenéis colgado en los distintos centros de defensa. En cultura, pues queremos trabajar, esto hablemos en intento un presente futuro, con el portal de movimientos migratorios, con bueno, la base de militares y miembros de las fuerzas de orden público. Es que esto lo tenéis vosotros y a nosotros nos vendría muy bien para pasar el listado. Es cuestión de sentarnos ya y de abrirlo, a empezar a trabajarlo. Archivos históricos provinciales, pues hay mucha información de juzgados provinciales de responsabilidades políticas, de tribunales especiales populares, prisiones provinciales. O sea, hay algunos archivos provinciales que esta información la tienen volcada en PDF, la gran mayoría, pero incluso algunos, no sé, en Galicia, no sé si es Pontevedra, pero tiene hasta el enlace a la ficha ISAG con la descripción. Los de Andalucía también tienen mucha información volcada. O sea, que es un trabajo hecho, pero que hay que reunirse entre las distintas administraciones y de una vez pues ponerse a ello. Estamos abiertos a la colaboración con otras entidades. Se pide siempre la colaboración pública o privada para compartir el listado de víctimas que se posea. O sea, yo tengo desde una investigadora de exiliados en Portugal o en Brasil que me puede compartir información pues a cualquier otro. O sea, nosotros estamos abiertos a eso. La información ahora mismo pasaría a Dédalo, que es la denominación que pues tiene esta base de datos y es compatible con Proteus Web, que es la nuestra interna, el mapa de fosas y el inventario de lugares de memoria, porque tenéis que tener en cuenta que además tiene que haber compatibilidad con determinadas bases. Y no viene la de ADN, pero también debería estar. No depende de nosotros, pero o sea, aquí fomentamos esto de la interoperabilidad, pues todos deberíamos ser interoperables para pasarnos las bases. ¿Cuál es el primer proyecto real a mano? Pues realmente es el de 15Mpedia, que es de la Wikipedia. O sea, ahora vamos ficha a ficha y un interino está pasando esta información. Empezaron dos, al final, como hay tanto trabajo,
nos han dejado en 1 y ahora ese 1 está a eso y a otras cosas. Dentro de nada no será nadie, así que 41.000 fichas, es lo que rezaban, me parece, en la base de datos, pero igual son más. Y cada semana están volcando información, pero claro, estos son gente que son voluntarios. Y estos voluntarios están metiendo información pues, en un proyecto Mpedia, ¿no? De la Wikipedia. En concreto aquí, pues tienen información de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid. Y bueno, pues nosotros ahora mismo estamos analizando qué modelo seguir, cómo volcar la información. También estamos, pues eso, viendo un poco cómo registrar toda esta información. Y bueno, voy a concluir ya con lo que es la declaración de reconocimiento y reparación personal, que no era mi función, pero he acabado ejerciendo como el jefe de área de este trámite, ¿no? La ley pues, reconoce el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar, y el trámite para obtener esta declaración pues es la declaración de reconocimiento y reparación personal para aquellos que sufrieron pues, cualquier tipo de persecución, condena, sanción, cualquier tipo de forma de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa. También incluye la pertenencia, pues, colaboración con partidos políticos, organizaciones religiosas, etc. etc. ¿Qué efectos tiene la declaración? Pues conlleva el reconocimiento y la reparación moral para aquellas personas que sufrieron las consecuencias de la guerra civil y de la dictadura y para sus familiares. Se entrega al peticionario un título expedido por la persona titular del Ministerio de la Presidencia, o sea, ministro, en el que constará la declaración de reparación y reconocimiento. Esto está ahí mal formulado, es reconocimiento y reparación personal. Se concederá una única declaración de reparación para cada persona afectada. ¿Cuál es el tema? Que muchas declaraciones anteriores a la ley de memoria no venían la declaración de nulidad. Y ahora quiere el familiar que sí aparezca reflejada, con lo cual se está volviendo a reelaborar las declaraciones con el modelo sentencia, como decimos nosotros, para que venga recogido que esa sentencia emitida por la Comisión Depuradora, por el Tribunal Especial de la Represión, responsabilidades políticas, etc., pues era ilegal, ¿vale? Y para iniciar el trámite, si tenéis curiosidad, bueno, está todo en la página web, pues habría que rellenar la solicitud oficial, que muchas veces nos siguen mandando el modelo de justicia, por cada víctima, adjuntar vuestro DNI, pasaporte o equivalente, incluir algún documento que identifique al represaliado, como la partida de función, nacimiento, acreditar lo que llamamos el vínculo familiar entre el solicitante y el represaliado, libros de familia, certificados, partidas de nacimiento, autismo. Ahí pone que no son válidos los DNI, pero al final los hemos admitido igualmente. Y admitimos también una cosa que es la remisión del modelo de declaración responsable para la legitimación del solicitante por vínculos familiares. Esto es para agilizar el trámite. Como muchos certificados tardan 300 siglos, al final pues nos vale una declaración responsable de que tú eres el nieto de tal. Cualquier responsabilidad recae en ti, eso sí. Tampoco hay una indemnización económica, esto es una reparación moral. Tampoco lo vamos a hacer vender tan caro, ¿no? Y bueno, acreditar la represión sufrida por el represaliado. Normalmente aquí nos adjuntan los expedientes penitenciarios, los sumarísimos, militares, certificados de defunción, que suele venir lo de aplicación del bando de guerra, consecuencia de la guerra. Con eso ya es una pista de que a la altura del 21 de julio del 36, consecuencia de la guerra es que tal cual te cogieron y te pegaron el tiro de gracia. Toda esta información está en la página web y ahora mismo los plazos se están alargando a 6 meses. O sea, hace 2 años igual eran 2 meses, 3 y ahora mismo son los 6. Incluso se nos está yendo a silencio positivo. ¿Por qué? Porque ante el tema electoral mucha gente le ha temido que se vaya a derogar la ley y es que no es que se haya triplicado, es que de 200 han pasado a casi 1.000. O sea, si éramos pocos ya, pues se nos ha ido del todo.
Y bueno, pues se puede presentar, pues como toda documentación, por cualquiera de estas vías, pues presencialmente en cualquier registro de la AGE, por correo ordinario, dirigido a la Dirección General de Memoria Democrática, y a través de la sede electrónica con certificado digital, que esto normalmente lo controlo yo. Yo tengo compañeros que no llevan el tema ordinario y registro, pero yo la sede electrónica lo controlo. ¿Y cuál es la problemática? Pues que es gente mayor, que no están familiarizados con la búsqueda, que prefieren hablar por teléfono, que esto de por escrito es que me lo puede hacer usted. No tienen contacto con el registro, no saben qué es el Orbe, Geiser, pues vete, ¿qué es eso? Que es normal, o sea, mi padre tiene 80 años, pues le digo eso y exactamente igual, o sea, que no tiene más historia. Sí prestamos asistencia técnica en la medida de lo posible, porque también hay gente de todo tipo, solicitando en muchas ocasiones de oficio la documentación a los centros. O sea, archivos de defensa solemos pedir por Geiser la documentación y, bueno, a distintos centros, a la AGA, por ejemplo, os hemos pedido información, a centrales de ministerios muchas veces también, a Histórico Nacional también hemos pedido alguna vez, o sea, eso es lo normal. ¿Por qué se alargan los plazos también? Pues ahí lo explico un poco. Escasez de recursos humanos, que es lo que estamos comentando todo el rato en el taller. Hay 2 técnicos valorando. Luego hay otra persona que es de gestión que está registrando. O sea, ni siquiera es una secretaria o un secretario. Es una técnica de gestión que se dedica a registrar la pobre. Y la propia burocracia es lo que lo complica. Igual nosotros analizamos el expediente en 2 meses, pero pasa por todos esos ojos que veis. O sea, los primeros son los míos, jefe de área. Pero luego pasa al director de división, que lo puede volver otra vez a mandar, no estoy de acuerdo con esto, y va otra vez al jefe de área. Del jefe de área pasa al director de división. Del director de división al director general de Memoria Democrática. Del director general de Memoria Democrática al jefe de gabinete de la Secretaría de Estado. Igual el secretario de Estado no lo he puesto, también opina. Y luego, como no, la jefa de gabinete del ministro, que también puede decir, es que la coma está, aquí no queda bien. ¿Cómo lo va a firmar esto el ministro? Total, que del ministro igual puede volver otra vez al jefe de área. Y son, pues eso, 4 interminables meses en los que los expedientes van para allá, para acá, y tienes igual al señor, señora, llamando por teléfono, preguntando por ese jefe de área, pero usted no me dijo que esto estaba ya estimado, resolución estimatoria, pues sí. Voy a acabar, que me quedan 5 minutos. Pues efectivamente, puede pasar. Fijaros en el tipo de expediente. Ahí veis que hay silencio positivo, pendiente de su sanación por notificación, porque está incompleto, porque falta la acreditación del vínculo familiar, no haya aportado documentación de afección, o sea, que demuestre que fue víctima. Se puede estar pendiente de resolución desestimatoria, porque no lo vemos. O sea, hay mucha gente, pues le pusieron una bomba y se quedó invidente. Pero fue por otro tema, fue por una explosión de gas, no tiene nada que ver con la dictadura. Ah, es que fue en la dictadura franquista. La culpa la tiene la dictadura. De esos hay muchos, de responsabilidad patrimonial. Pero lamentablemente eso ya caducó y nosotros no tenemos nada que ver. Resolución de desistidos y archivo de actuaciones también. Si caduca porque no han contestado, pues pasaría también a desistido, archivo de actuaciones. Normalmente también tenemos uno que pone ahí director general de Memoria Democrática objeta, porque ve que eso no tira. Y luego están los pendientes de resolución estimatoria, que pueden pasar hasta el jefe de gabinete, pero en el jefe de gabinete puede decir, no lo veo, y vuelve otra vez al jefe de área. O sea, veis que esto, pues es lo que hay. Y el ejemplo, pues os he puesto una persona que sufrió violencia sexuada. A de la campaña. He quitado los datos, el sobrino en 3er grado pidió la documentación, hechos que alega, pues esta mujer fue detenida el 30 de julio, mala fecha, del 36, fue violada y asesinada en un pueblo de Navarra. Yo me sé la historia, o sea, viene un poco, nos aportaron la bibliografía, hecha por un historiador, hay un listado muy interesante de que esta señora pues lo pasó bastante mal. Leches. A los 3 hermanos les cogieron, les llevaron al fuerte de San Cristóbal y los ejecutaron. Y a la hermana y a ella, ellas iban para Navarra, o sea, para Pamplona,
supongo que escapando de una posible represión, las cogieron en el autobús, las llevaron a una granja, las raparon el pelo, las torturaron, las violaron y los huesos pues aparecieron pues 15 días después. Este caso se ha desestimado. Y diréis, ¿por qué? Porque según la ley hay que acreditar el vínculo familiar. El que lo pide es un sobrino y eso no es cuarta línea de sangre, así que se ha desestimado. Y aquí volvemos al comité de técnicos expertos. ¿Qué es lo que queremos de la ley de memoria democrática realmente? ¿Queremos ese centro de víctima tal y como se presume? O no sé, es que esa víctima fue víctima. Que lo pida el sobrino o lo pida porque ya no tiene ningún familiar, pues este no es que se haya desestimado esta vez, es que ya se ha desestimado 4 veces y por lo mismo, con sanguinidad. Víctima no se le puede. La de reparación. La de reparación, sí. Importante en el censo de víctimas, cuando lo tengamos, esta persona sí debe aparecer. Pero la declaración, la ley dice que no, necesita una acreditación del vínculo familiar. Lo puedo firmar el sobrino y decir, pues sí, yo lo firmo, tal. Lo ha intentado con la asociación, pero es que la ley también dice que tiene que pertenecer esta señora a un colectivo tipo UGT, afiliada a partido político, sindical, porque si no, no pasa el corte. Sí. Acabo con la última diapositiva. Actual, presente, futuro, pues lo dicho, escasos medios humanos para tanto trabajo que llevamos todos. O sea, yo me quejo igual de lo mío, pero es que se puede quejar el de subvenciones, se puede quejar el que lleva todo, o sea, la que lleva exposiciones, todos nos podemos quejar. En gestión documental sería oportuno contar con más archiveros en plantilla, por eso es bueno lo del tema de si estáis opositando o estáis mirando concursos, pues aquí es que se han declarado desiertas algunas plazas. O sea que hay posibilidades. Dominio de fuentes primarias y bibliográficas durante el 36-78, pues sería muy importante, que un medievalista pues aquí lo pasaría mal. Ahora me va a venir creo que alguna becaria que su especialidad es el quechua. Quechua. Y epigrafía maya, creo que. Pero bueno, mejor contar con gente. Dependencia claramente política y fácilmente suprimible. Por tanto, y con esto acabo. Espero que os haya gustado. Ahí tenéis el correo.